Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy muy contento, muy entusiasmado porque voy a compartirles un mensaje muy especial. En el episodio 31 hemos titulado a este mensaje, a este episodio, La milicia de Dios. Y este mensaje, este episodio forma parte de la serie Transformación Generacional. Definitivamente hay una milicia de Dios. Hay hombres y mujeres que militamos para Dios. Hemos sido llamados al ministerio, hemos sido llamados a cumplir con la gran comisión. Y aunque este es un llamado para todos, para toda la iglesia en general, y todos debemos trabajar en un enfoque espiritual, en un enfoque de compromiso, en una disciplina para Dios, definitivamente hoy es importante comentar que no todos están comprometidos a la agenda de Dios. No todos verdaderamente están haciendo lo que tienen que hacer, están cumpliendo con su llamado. Quiero dirigir este mensaje al escuadrón de Dios, a los soldados de Dios, pero también a aquellos que han sido desertores, que están alejados de su llamado, o también aquellos que todavía no se han decidido para servir a Dios. Todavía están esperando confirmaciones. Hay mucha gente que ha recibido palabras de Dios, palabras proféticas, ha recibido el llamado de Dios para sus vidas, pero por alguna razón todavía no han decidido entregar su vida completamente a Dios. Hay mucha gente que titubea en el momento del llamado, y es que la Escritura dice que debemos calcular los gastos. Si alguien va a construir una torre, primero se sienta, calcula los gastos para saber si va a terminar esa torre que va a iniciar. Y no cometa el error de iniciar la construcción, pero por alguna razón quede a medias y la gente se burle de aquel que quería construir una torre. Jesús dice que calculemos los gastos. Pero hoy estoy dirigiendo este mensaje porque definitivamente estamos en una guerra espiritual. Lo que está sucediendo en el mundo es inédito. Hay cosas que verdaderamente están sacudiendo al mundo en muchos ámbitos, en muchas áreas. Y es aquí donde tenemos que entender que en esa guerra espiritual Dios está llamando a hombres y mujeres para ser soldados de Dios. Antes de poder llevar este mensaje, antes de poder desarrollar este contenido, quiero que oremos a Dios y pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, revelación, ciencia, inteligencia para compartir esta palabra. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por la sabiduría que tú me das, por la inteligencia, por tu presencia. Señor, te pido que hagas un vallado, Señor, hagas una estructura y me protejas de todo mal, de todo peligro. Te pido, amado Dios, que yo pueda estar reposando en un batallón tuyo, donde acampen ángeles alrededor de mí,
donde tu Espíritu Santo acampe alrededor de mí. Te pido, amado Dios, que tu ángel me acompañe a donde quiera que yo vaya. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame revelación de tu palabra, dame la fuerza, dame el valor para compartir este mensaje. Te pido, amado Dios, que levantes un ejército en todo México, en toda Latinoamérica, en todo Estados Unidos, en todo el continente americano, Señor, en todo lugar donde se habla español y los diferentes idiomas, pero que a través de este mensaje podamos, Señor, trasladar un llamado, trasladar una palabra de convocatoria al ejército que ha de enfilarse para cumplir con tu llamado, con tu propósito. En el nombre de Jesús te pido que nos des sabiduría, inteligencia y revelación. Sé tú con nosotros, Padre. Danos fuerzas como las del búfalo. Úngenos con tu aceite fresco y que esta palabra, la milicia de Dios, traiga, Señor, un sacudimiento para los que lo escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Para compartirte este mensaje, primeramente quiero leerte 2 de Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en este pasaje y nos da mucha luz y mucha enseñanza acerca de lo que es la milicia de Dios. 2 de Timoteo capítulo 2 dice: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Es importante señalar que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo una carta de motivación, donde el apóstol Pablo estaba preso y él sabía que debía levantar un ejército. Debía levantar a hombres y mujeres que estuviesen dispuestos a cumplir con la gran comisión. Lo que está señalando el apóstol Pablo en este mensaje es que definitivamente se necesitan soldados. Pero también le está diciendo a Timoteo que debe fortalecerse en la gracia de Dios. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es: prepara un ejército fortaleciéndote en la gracia que es en Cristo Jesús, que hay en Cristo Jesús. Como buen soldado de Cristo Jesús, no debes de enredarte en los negocios de esta vida diaria. Es decir, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: enfócate en el llamado que Dios te ha hecho. Enfócate a militar conforme a las reglas y conforme al llamado de Dios. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Es importante señalar que todos los que son soldados saben que hay reglas, que hay disciplinas dentro de esta milicia. El apóstol Pablo, que conocía muy bien el ámbito militar, puesto que había sido un personaje de alto nivel en Roma y en Israel, él entendía estos principios y quería usar una figura para poder explicarle a Timoteo la importancia del compromiso y la disciplina diaria en este llamamiento. Pero sobre todo, el apóstol Pablo estaba motivando a Timoteo a ganarse el premio. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas.
El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, hay un premio, hay un galardón, hay una recompensa, pero debemos militar conforme a las reglas, conforme a las leyes de Dios. Todo soldado debe renunciar a los negocios de este mundo, a estos negocios, a estos compromisos, porque hemos sido llamados para militar y para servir a nuestro Dios, servir al reino de Dios. La primera palabra clave que quiero compartirte en base a este mensaje es: somos soldados de Dios. Tú y yo, como soldados de Dios, si estamos en el ministerio, si nos hemos comprometido con Dios en servirle, en obedecerle, en guardar su palabra, no podemos enredarnos en los negocios de este mundo. No podemos idolatrar algún objeto, alguna cosa, alguna institución. No podemos tener ídolos, ni siquiera idolatrar a una mujer. No podemos poner a nadie en primer lugar, sino solamente a Dios. Así como un soldado renuncia a su familia, renuncia a sus propósitos personales por atender su llamado para ser soldado, los soldados de Dios debemos poner la agenda de Dios en primer lugar. Hace algunos años a mí me iban a reclutar para ser soldado. Yo había sido seleccionado para ser un soldado guardia presidencial cuando fui muy joven, aproximadamente a los 18 años. Pero mi madre me dio un consejo y me dijo: hijo, tú ya eres soldado de Dios. No necesitas ser soldado de los hombres porque tú ya eres soldado de Dios. Yo me había bautizado a los 13 años. Me habían ofrecido un buen salario en la milicia, me habían ofrecido muchos privilegios. Yo trabajaría como guardia presidencial, acompañando a personajes de alto nivel en la política. Y esto con la recomendación de un capitán que estaba haciendo la convocatoria y el seleccionar también a los mejores elementos. Él me dijo: te voy a apoyar porque tienes el perfil para poder ser un soldado de alto nivel. Estuvo llamando a casa de mi madre durante muchas ocasiones, pero mi madre le dijo al soldado, a los militares que estaban convocándome: mi hijo ya está comprometido y él no puede aceptar esta invitación. Quiero decirte entonces, a través de este mensaje, así como el apóstol Pablo abandonó todo lo que tenía alrededor, todos sus privilegios al ser un fariseo y haberse destacado como fariseo, él renuncia a todo eso por entregarle su vida a Jesús. Y por Jesús sufrió penalidades, llegó a estar preso, llegó a ser perseguido, llegó a ser apedreado, golpeado con varas, encarcelado en muchas ocasiones. De la misma manera, la Escritura nos habla también de hombres como Moisés, que dejó los privilegios de Faraón para ir y libertar al pueblo de Israel. Así como Moisés, así como el apóstol Pablo, hay muchos personajes que militaron conforme al llamado de Dios. Renunciaron a sus privilegios, renunciaron a la fama, renunciaron a todo lo que se les ofrecía en aquel tiempo. Despreciando todo eso, pusieron su mirada en el galardón de Dios. Como dice la Escritura, Moisés prefirió el vituperio antes de los privilegios y las riquezas que tenía en Egipto. Es importante mencionar también que como soldados de Dios también hemos de renunciar a todo aquello que está delante de nosotros. El apóstol Pedro también dejó la pesca, dejó lo que tenía para dedicarse de lleno a la predicación del Evangelio. De igual manera, tú y yo, si hemos sido llamados para el ministerio como soldados de Dios, debemos renunciar a todo aquello que nos ata. Debemos ser agentes de Dios, agentes especializados, una élite especial en la milicia de Dios. Somos soldados de Dios
Esta es la primera palabra clave. La segunda palabra clave que te comparto en este mensaje, la milicia de Dios, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, dice la palabra. Un soldado no puede poner su mirada en otra persona, en otro ser, en otra institución que no sea nuestro Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La segunda palabra clave que te comparto es: quien milita pone su mirada en Jesús. Quien se dedica a militar, quien se dedica a trabajar para una misión en el reino de Dios, no puede poner su mirada en nadie más que en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Uniendo estas dos palabras claves, quiero señalarte lo siguiente. Así como se le escribe a Timoteo acerca de fortalecerse en la gracia, acerca de observar que hay una presencia de muchos testigos que observan a Timoteo, es importante entonces que Timoteo sufra penalidades con el apóstol Pablo, como un buen soldado de Jesucristo. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo es: sufre las penalidades con orgullo delante de toda esta nube de testigos que nos está observando. No te enredes en negocios que estorben el llamado que tú tienes. Y entonces, además de motivarlo, le pone el ejemplo de un atleta. Cuando un atleta compite, no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Le está diciendo: hay reglas y estas reglas tenemos que cumplirlas. El apóstol Pablo se acató a las reglas de Dios. El apóstol Pablo no jugó sucio y por eso él estaba preso, porque estaba cumpliendo conforme a las reglas, confiando en Dios. Es entonces que Hebreos 12 complementa lo que te estoy diciendo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vuelve a utilizar la misma palabra de testigos observando, en presencia de muchos testigos, dice la Escritura, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Pero en esta otra parte, en Hebreos, dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hagamos a un lado el pecado, los negocios de este mundo, las tentaciones, las iniquidades, todo aquello que nos separa de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Esta palabra paciencia representa saber esperar. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero mientras corremos, pongamos la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Si Jesús sufrió la cruz, nosotros vamos a sufrir vituperio, persecución, dolor. Posiblemente cuando tú y yo estamos renunciando a tantas cosas, haya un poco de tristeza, porque sujetar a la carne muchas veces produce tristeza. Pero quiero darte una buena noticia: mientras tú y yo sujetamos a la carne, sufrimos el oprobio, cargamos la cruz, nos negamos a nosotros mismos y menospreciamos todo aquello que nos separa de Dios, las tentaciones, el placer, todo aquello que nos separa, los privilegios, todo aquello que puede convertirse en un ídolo.
Cuando nosotros renunciamos a eso y ponemos a Jesús en primer lugar, es entonces cuando verdaderamente estamos poniendo la mirada en Jesús y estamos imitando su fe. Menospreciando lo propio, Jesús sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Aleluya! Lo que quiero decirte es que si tú y yo seguimos a Jesús, si ponemos la mirada en Él, tenemos que andar como Él anduvo, tenemos que caminar como Él caminó y tenemos que comportarnos de la manera que Él se comportó. Porque si Jesús es el camino, la verdad y la vida, para que nosotros seamos como Él, debemos caminar ese camino, andar en la verdad y seguir la vida como Él la siguió, como Él la vivió. ¡Aleluya! Por esto nosotros, al poner la mirada en Jesús, renunciamos a todo lo demás. Todo lo demás ocupa un segundo, un tercer lugar. Pero Jesús está en el primer lugar en nuestras vidas. Las dos palabras claves que te he compartido hoy son las siguientes. Somos soldados de Dios. Y quien milita pone su mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oramos a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, yo me he comprometido en tu agenda. Yo me he comprometido en predicar tu palabra. Te pido que me des sabiduría. Te pido que me des ciencia, me des inteligencia. Te pido que me concedas éxito en este llamado. Yo he decidido ser un soldado tuyo. Te pido, Señor, que levantes soldados, hombres y mujeres que te sirvan. Hombres y mujeres soldados que entreguen su vida con todo su corazón. Y que pongan su mirada en ti, pues quien milita pone su mirada en Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.